Dios les bendiga, estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente y que el número de suscriptores esté creciendo. Eso quiere decir que más gente está siendo bendecida por estos videos y no importa que tengamos pocas reproducciones, lo importante es que edifique tu vida. Y si es así, bueno, gloria a Dios. Estamos hablando sobre los dones. La semana pasada hablamos sobre el Espíritu Santo, o bueno, más que la semana pasada, en el video pasado. Y ahora vamos a hablar sobre otro tema muy interesante. ¿Recuerdas que te dejé que estudiaras Romanos 12? Pues es ahí donde nos vamos a ubicar y es ahí donde te pido que abras tu Biblia y lo leas antes de ver este video o lo veas después del video o a la par del video. Esta carta la escribe Pablo a los romanos. Tomen en cuenta que es un grupo de gentiles, es decir, un grupo de personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Sin embargo, habían llegado a la verdad, habían llegado al conocimiento del Evangelio, pero en un contexto muy difícil porque estaban viviendo bajo costumbres romanas, bajo filosofías romanas, y los hermanos tenían que aprender a conducirse ya no como romanos, sino como hijos de Dios. Entonces Pablo les escribe en esta carta, en el capítulo 12, les dice: les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su culto racional. Entendamos que la palabra misericordia es el favor de Dios que el ser humano no merece. Es lo que sostiene al ser humano. Hay gente que no conoce a Dios y sin embargo goza de su misericordia. ¿Por qué? Porque aunque peque, aunque haga lo que haga, Dios le está prolongando la vida hasta que esta persona se encuentre con Él. Y claro, hay muchos que rechazan esta misericordia y por lo tanto no conocen ni siquiera la gracia del Señor. ¿Por qué? Para conocer la gracia del Señor hay que reconocer su misericordia. Para llegar hasta la gracia hay que disfrutar de su misericordia. Por la misericordia de Dios, el ser humano no ha sido consumido. Pero si este ser humano se arrepiente de su pecado, entonces llega a conocer la bendita gracia transformadora y salvadora del Señor Jesucristo. Entonces dice, por esa misericordia que Dios les ha tenido, porque ha pasado por alto todos los pecados y todas las filosofías romanas y todas las ideas antibíblicas, por esa paciencia del Señor les ruego que ustedes no se conformen a vivir como los demás viven, sino presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, ya no presenten animales, no presenten corderos, no presenten machos cabríos y los sacrifiquen en un altar. Ustedes ofrézcanse como sacrificio vivo. Y no significa que vayamos caminando hasta un templo, vayamos de rodillas hasta un templo, o prometamos no sé, en este tiempo de frío, por ejemplo, llegar al templo sin camiseta para que el frío nos haga pagar el favor de Dios. No es así, sino se refiere a que mi cuerpo agrade a Dios, que yo tengo que agradar a Dios en mi cuerpo. Dice, presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, no un sacrificio muerto en un altar, sino un sacrificio vivo, santo, o sea, apartado para Dios y agradable para Dios. ¿Sí? Si yo soy capaz de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entonces hay consecuencias de esto. Ajá. Y ahorita las vamos a ver. Pero nosotros tenemos que entender que mi cuerpo, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo si tú ya has aceptado a Cristo en tu corazón. Él ha venido a morar a tu corazón y a nuestro templo. Nuestro templo o nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidarlo. Si alguien pregunta acerca de los tatuajes, que es un tema controversial, sí, es verdad, a lo mejor muchos argumentan y dicen, no es posible decir que no se tatúen porque en la Biblia no habla específicamente de los tatuajes, sino de los rasguños por los muertos, etc. Pero yo digo, eres templo del Espíritu Santo. Imagínate llegar a un lugar que te digan, este es un templo cristiano, y lo encuentres rayado, sucio, descuidado. Desde ese momento tú piensas que no es un lugar adecuado para adorar a Dios. Entonces mi templo, mi cuerpo, tiene que agradar a Dios. No solamente en cuanto a mi aspecto, sino también en cuanto a cómo lo cuido, mi alimentación, el ejercicio. Yo no puedo darme el lujo de comer lo que yo quiera, desvelarme, descuidarme. ¿Por qué? Porque no es mi cuerpo. Soy administrador de este cuerpo y es templo del Espíritu. Entonces, no solamente vivir en santidad es no pecar. No solamente vivir en santidad es leer la palabra de Dios y meditar en ella, orar.
Vivir en santidad también es cuidar tu cuerpo, no desvelarte, comer cosas sanas, una alimentación balanceada, estar sano. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios me permitió esta enfermedad? ¿Por qué Dios permite que yo padezca esto? Y la respuesta es que no fue Dios, fue tu mala alimentación, fue tu sedentarismo. Aquí en México se ocupa el primer lugar en obesidad. Y eso no es posible, que estemos consumiendo tanta azúcar, que estemos siendo tan sedentarios, que estemos consumiendo tantas harinas refinadas y tanta grasa. No es posible que un hijo de Dios viviendo para Dios viva de esa manera. Entonces es una parte también. Y dice, no se conformen a este siglo. O sea, conformar no significa resignar, sino en esta ocasión la palabra conformar significa tomar la forma de, no tome la forma de este siglo, es decir, de los pensamientos de la gente de este tiempo. ¿Cómo piensa la gente en este tiempo? Sexo sin compromiso, divorcios express, homosexualidad, libertad, identidad de género. Aquí en México hay un dicho que es el que no tranza no avanza. Entonces, esa es la mentalidad del mundo. Dice, no se conformen a esta mentalidad, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Sí? ¿Qué debes transformar todos los días? Tu entendimiento. ¿Y cómo vas a tener un entendimiento correcto? ¿Una inteligencia correcta? La palabra inteligencia en el griego y en el hebreo no alude a alguien que sabe mucho, sino a alguien que pone en práctica el conocimiento. El conocimiento de Dios y conocimiento de todas las áreas de la vida. Puede haber gente que devore enciclopedias, las guarda en su cabeza, pero es insensato si no pone en práctica lo que sabe. Entonces, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, dice al final. ¿Sí? Si yo renuevo mi entendimiento, es decir, si me hago inteligente y sabio porque aprendo, medito en la palabra, pero lo pongo en práctica, entonces no tengo confusión. No digo, ¿qué debo hacer? ¿A quién le pido consejo? Estoy confundido en qué hacer. ¿Qué trabajo debo aceptar o hacia dónde debo ir? Sino que dice aquí, si haces esto, lo que hemos hablado, comprobarás cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Él no se equivoca, pero obviamente necesitamos vivir en santidad delante de Dios. ¿Y qué tiene que ver con los dones? Mucho. Porque si tú no vives en santidad, es imposible que Dios te use. Ahora, tendrías que ponerte a pensar. Si no vives en santidad, ¿eres realmente hijo de Dios? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Piensa en las cosas de la carne, porque es de carne. Pero el que es nacido del Espíritu, es espíritu. Y piensa en las cosas del Espíritu, porque es espíritu. ¿Sí? Una oruga se arrastra, porque esa es su naturaleza. Al convertirse en mariposa, no piensa en arrastrarse, vuela, porque esa es su nueva naturaleza. Una persona sin Cristo, su naturaleza es pecar. Pero con Cristo, esa era su naturaleza, pecar. Pero ahora tiene una nueva naturaleza, un nuevo pensamiento, que es vivir en santidad.